Bueno, vayamos entonces con el encuadre conceptual de esta primer clase. A ver, ¿por qué hablamos de comunicación para el desarrollo, de comunicación para el cambio social? Básicamente porque lo que vamos a hacer en esta unidad 3 es empezar a pensar cómo fue que por primera vez en la historia de Latinoamérica se empezó a pensar en la planificación de la comunicación, de los procesos comunicacionales. Y en esa experiencia, cuando uno empieza a mirar para atrás y a rastrear cómo empieza a aparecer esa preocupación por planificar la comunicación, nos vamos a encontrar con algunas teorías y algunas experiencias prácticas que fueron de alguna manera pioneras en hacer esa articulación, ¿no? Digo experiencias prácticas porque en realidad muchas veces se trató precisamente de proyectos, de experiencias que se llevaron adelante y que después, con el correr del tiempo, se fueron conceptualizando. No siempre hubo una teoría primero y una práctica después. A veces la práctica se produjo y después fue teorizada, ¿no? Entonces, como decía, si uno se hace un raconto, tiene que remontarse a cómo es que empieza a surgir esta relación entre planificación y comunicación, tenemos que irnos como hasta mediados del siglo XX, 1950, 1960, sobre todo la década de 1960 es como el periodo que inicia, digamos, esta pregunta. E inicia inicialmente a partir de una teoría que se llamó teoría de la modernización o del desarrollo, que empieza a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial, como decía hoy, donde aparecen una serie de especialistas, de teóricos, que empiezan a pensar en relación con el mundo de posguerra, ¿no? Con los países en crisis y con cómo salir, digamos, de esa situación. Y estos teóricos, entre los que uno puede mencionar, por ejemplo, en el texto de Clemencia Rodríguez, ella menciona a Daniel Lerner y a Walt Rostow como dos de los más relevantes, formulan lo que ellos llaman la teoría del desarrollo, que básicamente decía, ¿qué decía esta teoría? Decía que el mundo estaba dividido en dos tipos de países, países desarrollados por un lado, países subdesarrollados por el otro. Los países desarrollados eran países modernos, los países subdesarrollados eran países atrasados, tradicionales. Y la pregunta era, ¿por qué algunos países eran desarrollados y otros eran subdesarrollados? Bueno, para estos autores, la causa del subdesarrollo de los países era que les faltaba información, era que había un déficit cultural, tenían culturas tradicionales que hacían que se atrasen, y que lo que tenían que hacer estos países subdesarrollados era copiar el modo en que los países desarrollados habían llegado a hacerlo, ¿sí? Y por eso empiezan a idear proyectos donde estos países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, financiaban en América Latina, en África, en Asia, en los países del tercer mundo, entre comillas, para que estos primeros países, los países del primer mundo, ayudaran al tercer mundo a salir de su subdesarrollo. ¿Se acuerdan que vimos algunos videos de la Alianza para el Progreso cuando hablábamos de planificación normativa? Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con estos proyectos que intentan hacer que estos países salgan de su subdesarrollo. Ahora, esto no es que sucede porque, bueno, eran hadas buenas, ¿no? Estos países llamados del primer mundo. En realidad también estos financiamientos, estos proyectos servían para conseguir mercados para los productos que ellos exportaban. ¿Cuáles son? Básicamente maquinarias, insumos tecnológicos. Entonces, bueno, empieza América Latina a ser objeto, digamos, de interés. Bueno, ¿qué otras cosas pensaban? Pensaban estos teóricos que había una sola forma de llegar al desarrollo, ¿no? Una única vía para llegar al desarrollo. Y que en ese sentido podían, a través del proceso de planificación, llegar a ese desarrollo, manipular ese cambio, ¿no? Y bueno, para eso necesitaban que cada país adoptara determinadas políticas. Y esas políticas tenían que ver con reproducir la dependencia. Hoy decía, bueno, eran países, los centrales, que estaban pensando en llevar proyectos hacia América Latina, por ejemplo, que les permitieran mejorar su agricultura, mejorar su sistema sanitario, digamos, mejorar algunas cuestiones que tenían que ver con la alfabetización, el acceso a la salud pública, la vacunación, el control natal, cómo cosechar, cómo aprovechar más los suelos. Pero no eran políticas que se proponían industrializar estos países, ¿no? Nosotros seguíamos siendo entonces países que en este orden de las naciones seguíamos siendo productores de materias primas. Hay una cita que les quería leer de un autor que se llama Gustavo Esteva, que me parece que lo reduce o lo sintetiza bastante bien,
porque en realidad lo que él dice es que de la noche a la mañana estos teóricos lo que hicieron es inventar el subdesarrollo, ¿no? Y dice algo así, la cita dice: la invención del subdesarrollo convirtió a 2.000 millones de personas en subdesarrolladas, las que literalmente dejaron de ser lo que eran en toda su diversidad y se metamorfosearon en un espejo invertido de la realidad de otros. Un espejo que los empequeñece y los envía al final de la cola. Un espejo que simplemente define su identidad, que es en verdad la de una mayoría heterogénea y diversa, en los términos de una estrecha y homogeneizadora minoría. Es decir, empiezan a inventar esta idea de subdesarrollo, y esa invención supone pensar que Latinoamérica es la inversión, es mirarse en un espejo invertido, ¿no? Es lo que no es Europa, lo que no es Estados Unidos, y debería, desde esta perspectiva, ellos deberían llegar a ser Europa y Estados Unidos. Ahora, ¿cómo pasamos de las teorías del desarrollo a la comunicación para el subdesarrollo? Para el desarrollo, perdón, un furcio. ¿Cómo pasamos de las teorías del desarrollo a la comunicación para el desarrollo? Bueno, Clemencia Rodríguez dice en su texto que pasar de una a la otra hay un paso nada más. ¿Por qué? Porque ahí empiezan a preocuparse estas personas, estos teóricos, estos especialistas en desarrollo, se empiezan a preocupar por cómo hacer llegar sus mensajes a las poblaciones. Y ahí aparecen los medios masivos de comunicación. Empiezan a pensar que los medios de comunicación masivos son centrales para difundir ideas, para difundir estilos de vida, para difundir tecnologías de los países desarrollados a los subdesarrollados. Y ahí entonces aparece la primera escuela de comunicación para el desarrollo, donde empiezan a escribir y empiezan a formarse dos grandes o conocidos comunicadores que son norteamericanos, que fueron como los padres fundadores de esta perspectiva, y que seguro que ustedes, alguno de ellos deben conocer. Uno se llama Everett Rogers y el otro se llama Wilbur Scrum. A Wilbur Scrum seguro lo conocen porque es el padre de la teoría matemática de la comunicación, que lo deben haber visto en Comunicación y Teoría, supongo que se acuerdan, ¿no? ¿Sí? Los padres de la comunicación lineal, esta idea de transmisión. Bueno, ¿qué decían ellos? Ellos formaron un montón de comunicadores latinoamericanos y ellos decían, desde los enfoques de comunicación que desarrollaban como apoyo a estos proyectos, hablaban se deben acordar de esto, de la teoría de la comunicación en 2 etapas. ¿Se acuerdan? Básicamente esta idea de que existen líderes de opinión, vecinas y vecinos de una comunidad que uno puede identificar como líderes de opinión, y que había que persuadirlos a ellos para que ellos convencieran a otros y a otras de desarrollar los cambios que estos científicos querían proponer. Por ejemplo, vacunar a los hijos, ¿no? ¿Cómo hago yo para empezar a que la gente las poblaciones latinoamericanas empiecen a vacunar a sus hijos? Bueno, tengo que convencer a los líderes de opinión para que ellos convenzan que es importante que los vacunen. Ahí la comunicación aparece básicamente como instrumento, ¿no? Como una herramienta para desarrollar estos proyectos. No aparece como práctica social, sociocultural, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que uno encuentra como importante en estas perspectivas? Bueno, hay 2 cosas que son importantes que acompañan, digamos, estos enfoques conceptuales. Uno es cómo se fueron institucionalizando un montón de organizaciones mundiales que acompañaron estos proyectos de comunicación para el desarrollo, los financiaron. Entonces, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con cómo ahí apareció el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI, que tanto conocemos nosotros en Argentina. Todos estos, el Sistema de Naciones Unidas también, todos estos organismos empezaron a financiar proyectos para desarrollar países subdesarrollados. Y en paralelo aparece otra cuestión, que es que estos comunicadores que hoy mencioné, como Rogers, como Scrum, empiezan a formar profesionales de la comunicación en América Latina, a través de escuelas. ¿Sí? La más conocida de esta época es la CIESPAL, que es un instituto que formaba periodistas y comunicadores para estos proyectos.